equipo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta primera clase del programa Food and Training. Y en esta ocasión les voy a explicar, mejor dicho, qué son los macros, qué son las calorías y cómo puedo usar esta información para optimizar mi alimentación, ¿tá? Para hacerla más adecuada a mi punto de partida, a mi estado actual, a mis necesidades y dirigidas a mi objetivo, ¿sí? Vamos a empezar por lo más básico. Voy a tratar de ser lo más claro posible, voy a simplificar lo más posible todos los conceptos para que puedan tenerlo lo más visual, si se quiere decir, para que lo puedan interpretar y que puedan utilizarlo, aterrizarlo y día a día tomar mejores decisiones a la hora de armar un plato o de armar una comida o de lo que tengan que hacer. Primero que nada, los macros son las moléculas que componen a todo lo que es orgánico, o sea, es lo que compone los organismos, ¿tá? Son las plantas, son los animales como nosotros, ¿tá? Todos los organismos estamos compuestos básicamente de los mismos elementos, de las mismas moléculas, ¿tá? Estas moléculas son tres, principalmente, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿tá? Son simplemente partículas pequeñitas, vamos a imaginarnos como los ladrillos que componen a los organismos, ¿tá? Y por lo tanto van a componer nuestros alimentos, porque nosotros lo que consumimos son otros organismos que básicamente tienen la misma composición a nivel de macronutrientes que nosotros. Por ejemplo, cuando comemos carne, estamos comiendo el músculo de otro animal. Entonces, por ser el mismo elemento, vamos a decir, está compuesto básicamente por los mismos macros, por la misma estructura. Vendrían a ser proteínas en este caso, ¿tá? Los músculos, tanto los de los animales, en el caso de la carne, como nuestros propios músculos, nuestro propio sistema motor, está compuesto por proteínas, ¿tá? Está formado por proteínas. En cambio, la caloría no es una molécula, no es algo que yo pueda tocar, es una unidad de medida que nos va a decir cuánta energía, por ejemplo, necesita un organismo para su día a día. Vamos a tomar el ejemplo de cuando va el de la electricidad y le toma el consumo en el contador, te dice, bueno, esta casa gastó 500 kilowatts en este mes. De esa misma manera, el cuerpo tiene un consumo energético, que aunque no tenemos un contador, hay mecanismos, hay páginas, hay calculadoras de calorías y hay muchas maneras de poder tener un aproximado de cuántos son lo que le llamamos nuestras necesidades energéticas, que esto ya lo dimos la clase pasada cuando dimos balance energético, ¿tá? Pero quiero que quede clara esta diferencia. Los macros, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas son moléculas, son como ladrillitos, vamos a decir como el Lego que arma tejido, que arma estructura, ¿tá? Y la caloría, sin embargo, la caloría es una unidad de medida, así como es el kilowatt, ¿tá? Para que tengan una idea, siempre lo digo, y me parece algo muy curioso, que un organismo, aproximadamente un cuerpo humano, consume la misma energía que una lámpara de 13 watts. O sea que imagínense que somos seres muy, muy económicos y las necesidades energéticas no son tantas como pensamos, ¿tá? Bueno, para acá les dejo un par de datos, como simples curiosidades también, ¿tá? Que una caloría es la cantidad de calor, que sabemos que el calor es una unidad de energía también, ¿tá? Que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados, ¿tá? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular las calorías, generalmente hablamos de kilocalorías, ¿tá? ¿Qué es la kilocaloría? Simple, son 1000 calorías, ¿tá? Y vamos a acordarnos que una caloría era la cantidad de calor que se necesita para calentar 1 gramo de agua de 14,5 a 15 grados centígrados. No tiene mucha importancia, pero sí me parece que es un dato que lo hace como más visual, es energía, ¿tá? ¿De dónde provienen esas calorías? Bueno, las calorías van a provenir de los macros que comamos en cada comida, valga la redundancia, ¿tá? Aportando los carbohidratos, 4 calorías por gramo, la proteína, 4 calorías por gramo también. Las grasas nos van a aportar 9 calorías por gramo, ¿tá? Y acá podemos ver que las grasas son más densas calóricamente. ¿Qué quiere decir más densa calóricamente? Que, por ejemplo, con 10 gramos de carbohidratos voy a tener 40 calorías.
¿tá? Con 10 gramos de grasa, la misma cantidad, voy a tener 90 calorías, más del doble. ¿Tá? Por eso es que muchas veces cuando hacemos una etapa de pérdida de grasa o que queremos bajar de peso, conviene desplazar un poco ciertas grasas, como por ejemplo cambiar la leche entera, que viene con el porcentaje de grasa normal de la leche, por una versión descremada que lo que hacen es sacarle parte de esas grasas y con eso se llevan la mayoría de las calorías que tiene la leche. ¿Me explico? Lo mismo pasa con los quesos. ¿Tá? Si comemos un queso como el queso Colonia o el queso, un queso curado, va a ser un queso muy grasoso, que va a tener mucha grasa. Entonces 100 gramos de ese queso a lo mejor me aportan, no sé, unas 500 calorías. ¿Tá? Si yo paso a una versión magro, o sea que le quitaron la grasa, ¿tá? A lo mejor 100 gramos me va a aportar, no sé, 150 calorías, dependiendo de la marca, dependiendo de qué tan magro sea, va a variar algo, pero quiero que entiendan la diferencia de que si le quito la grasa a un alimento, baja la cantidad de calorías que me aporta porque la grasa es densa calóricamente. ¿Tá? Cuando hablamos de densidad calórica de los alimentos, ¿tá? Vamos un poquito por este lado y es lo que le decía. Mientras un alimento tenga más contenido en grasa, va a ser más denso calóricamente. Y no quiere decir que no sea saludable. Por ejemplo, los frutos secos son alimentos muy saludables. La palta o el aguacate son alimentos muy saludables, pero son altos en grasa, ¿tá? Igual que el aceite de oliva. El aceite de oliva es una grasa, o sea, es 100% grasa, ¿tá? Es un aceite. Son densos calóricamente, sin embargo son saludables. ¿Tá? No quiere decir que las grasas sean malas, simplemente las grasas son densas calóricamente y cuando tenemos un objetivo de, por ejemplo, 1800, 1700 calorías, que es relativamente poca comida, vamos a intentar desplazarlas un poquito, ¿tá? Sin incluirlas, pero muy controlada para poder reducir la ingesta calórica diaria. ¿Tá? ¿Me explico? Después tenemos el etanol. ¿Tá? El etanol es el alcohol, es el alcohol que tomamos, es lo que contiene la cerveza y todo lo que sea bebida alcohólica, vamos a estar consumiendo etanol. ¿Tá? No lo vamos a entrar más a profundidad porque de una te recomiendo que si estás en una etapa de pérdida de peso, bueno, te recomendaría que no lo tomes en ninguna etapa, pero más específicamente si tu intención es perder grasa corporal, evitarlo lo más posible, ¿tá? Porque no solo que te va a aportar, como ves acá, 7 calorías por cada gramo, ¿tá? Sino que aparte va a interrumpir el proceso que tiene el cuerpo para transformar la grasa corporal en glucosa para después utilizarla en forma de energía. ¿tá? El cuerpo solamente va a utilizar como energía la glucosa. Para que nosotros podamos utilizar una grasa como forma de energía, primero tiene que pasar por un proceso que se llama gluconeogénesis, donde se transforma la grasa en glucosa y de ahí pasa a la célula y la célula se va a encargar de absorber la energía de esa molécula de glucosa. ¿tá? Entonces, el etanol, al ser un tóxico, el cuerpo entra en estado de alarma, está intoxicado, y lo primero que va a hacer es interrumpir todos esos procesos para, primero, deshacerse del etanol, y después vuelven esos procesos, pero quiero que te des cuenta que estás perdiendo tiempo y estás perdiendo eficiencia en cuanto a la conversión de esos ácidos grasos en glucosa, en carbohidratos. ¿tá? Pasamos al siguiente cuadro y acá te voy a entrar a hablar un poquito más específicamente del primer grupo, que son los carbohidratos, que es el grupo como más complejo, que tiene más matices y que se habla más, creo que, de este grupo, porque hay como mucha controversia alrededor de los carbohidratos y creo que te vas a dar cuenta ahora por qué. ¿tá? Primero que nada, vamos a entender que hay varios tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. ¿tá? Y vamos a dar un ejemplo acá. La glucosa es el más sencillo, ¿tá? Es el que el cuerpo utiliza como energía y el que se va a absorber rápidamente. ¿Por qué? Porque la barrera intestinal, ¿tá? O sea, dentro del intestino, que es donde se absorben los nutrientes, es muy finita. ¿tá? Entonces, las moléculas que van a pasar esa barrera intestinal a la sangre tienen que ser moléculas muy chiquititas. Imagínate un filtro, ¿tá? Muy finito donde solo pasan moléculas chiquititas. Entonces, si yo consumo glucosa, ¿tá? Que es esta molécula que ya es chiquitita, ¿tá? ¿Qué va a pasar con esta glucosa? La voy a tomar y el organismo instantáneamente pasa de el intestino a la sangre. ¿tá? No tuvo que hacer nada más el cuerpo que ingerirlo, y hago así porque la mayoría de las veces que consumimos glucosa es en refrescos ¿tá? Y es en productos elaborados, en productos industrializados. ¿tá? Ahí donde tenemos esta glucosa, este azúcar súper simple y de alta disponibilidad. Bueno,
Después tenemos carbohidratos más complejos, que simplemente son varias moléculas de glucosa unidas, formando una cadena, ¿tá? Que no pasan la barrera intestinal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para que pase esa barrera? Dentro del estómago y dentro del intestino, por acción de enzimas, va cortando, ¿tá? Imagínense que corta por acá, y ahí nos quedó 2-glucosa, y ahí sí lo absorbe. ¿Tá? Entonces, ese proceso lleva un gasto de energía extra y ese proceso va a enlentecer la absorción, porque los carbohidratos van a estar ahí, vos los ingeriste, pero no van a pasar la barrera hasta que el cuerpo no se tome el trabajo de picarlos, de separarlos en moléculas más chiquitas para que puedan pasar esa barrera intestinal y recién ahí van a llegar a la sangre. ¿Tá? Como último, tenemos los carbohidratos más grandes, más largos, más complejos, que es lo que conocemos como fibra alimentaria. ¿Tá? Estos carbohidratos son tan complejos que el cuerpo nunca termina de cortarlos para poder absorberlos, entonces básicamente la fibra no se absorbe. Sí la comemos y sí ingresa al sistema y tiene sus beneficios, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero estos carbohidratos no tienen la capacidad de absorberse. La fibra alimentaria no se absorbe. Simplemente mejora el tránsito intestinal, aumentando el bolo y lubricándolo, como vamos a ver en un cuadrito ahora más adelante. Vamos a ver cómo funcionan los carbohidratos dentro del organismo. Primero que nada, la única función que puede cumplir un carbohidrato es el brindar energía al organismo. O sea, es el combustible que vamos a usar para las actividades de todo el día. Es lo que, imagínense, la nafta de un auto. Bueno, es eso, es energía y nada más que energía. Y ahora, ahora van a entender por qué les digo nada más que energía. Es que los otros macros, como las grasas y los carbohidratos y las proteínas, sí tienen otras funciones dentro del organismo más allá del aporte de energía. Pero los carbohidratos son solamente energía. Se sintetizan en forma de glucosa, se sintetiza en forma de glucosa, y lo que le explicaba, que es el más chiquitito de todo, es como una sola molécula de un carbohidrato chiquitito, es glucosa, es una molécula de glucosa, y es el carbohidrato más simple. Es importante, lo repito y lo hago ver desde otros puntos de vista porque es importante que quede una idea clara de esto. Los carbohidratos son energía. Tenemos simples y complejos, dependiendo del largo de la cadena molecular, y el cuerpo los puede utilizar solamente en su forma de glucosa, o sea, la forma más simple, más chiquitita. Ahí se almacena en forma de glucógeno, que el glucógeno es otro carbohidrato, pero que el cuerpo lo fabrica. ¿Cómo lo fabrica? Imagínate que pasan estas moléculas de glucosa por la barrera intestinal, están en sangre, pero hay que almacenarla. Y así sueltitas va a ser difícil almacenarla. ¿Qué hace el organismo? La junta nuevamente en cadenas más largas y se almacenan en forma de lo que se llama glucógeno, que es simplemente una tirita de glucosa, que el cuerpo después, cuando la necesite, la va a cortar de vuelta y ahí la va a utilizar. Este glucógeno, o sea, las tiritas de glucosa, se van a almacenar en los músculos, principalmente, en el hígado, y en la sangre, porque están en constante movimiento, están en transporte. La sangre va llevando el glucógeno del músculo al hígado, del hígado al músculo, de los músculos al cerebro, van recorriendo todo el cuerpo y se van a ir utilizando donde haya más necesidades. Por ejemplo, en el caso de un ejercicio físico, lo va a transportar del hígado al músculo porque el músculo va a tener mayor demanda, porque está gastando energía. ¿Me explico? En cuanto a la clasificación, es lo que yo les contaba, simples, que son más chiquitos, los más comunes, más simples, y los complejos, que vienen a ser estos otros que son como más largos, como, más robustos, por decirlo de alguna manera. También los podemos diferenciar por el índice glucémico o clasificar por el índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad que estos carbohidratos pasan a la sangre. Como te explicaba al principio, los carbohidratos más sencillos van a pasar más rápido a la sangre porque el cuerpo prácticamente que no tiene que hacer nada, prácticamente que los consumiste y se absorbieron. Entonces, si yo me como, por ejemplo, 10 gramos de azúcar, voy a tener esos 10 gramos rápidamente en la sangre, distribuido en la sangre. Y eso va a aumentar mi glucemia, o sea, mi azúcar, lo que le llaman azúcar en sangre. Si alguna vez te hiciste una curva de glucemia, es básicamente eso, que lo que te dan para tomar es glucosa, que es el carbohidrato más simple, como vimos, y es el de más rápida absorción. Incluso dentro del índice glucémico,
se toma la glucosa como, vamos a decir, que tiene un índice glucémico de 100. ¿Vale? Esto quiere decir que es el carbohidrato que se absorbe más rápido de todo. Y a partir de ahí, mientras más se van acomplejando, más bajo es el índice glucémico, por lo que te explicaba, que el cuerpo va a tener que hacer un trabajo previo para poder absorberlo. Entonces eso lleva un tiempo, y ese tiempo que el cuerpo está como procesando estos carbohidratos va a ser un tiempo que no los va a estar pasando en la sangre, ¿tá? Y eso nos va a dar una curva de glucemia mucho más baja. ¿Por qué es importante saber el tema de la curva de glucemia? Porque en este punto, cuando la glicemia empieza a bajar, o sea, imagínate, me tomo un vaso de Coca-Cola, tengo unos 24, 25 gramos, creo, de azúcar por vaso, ¿tá? Que van a entrar rápidamente a mi sangre y van a subir mis niveles de azúcar en sangre, ¿tá? Con esto también va a llevar a subir una hormona que es la insulina, ¿tá? Cuando la glicemia, el azúcar en sangre, junto con la insulina, empiezan a disminuir porque ya se absorbió, las células ya recibieron ese azúcar y si no la utilizaron, la almacenaron en forma de glucógeno, vamos a tener una sensación de hambre, o sea, nos va a dar como esa ansiedad, como esas ganas de comer algo. ¿Ah? Eso simplemente es una bajada en tu azúcar de sangre natural, producida por la absorción, como debe ser, de toda esa glucosa a nivel celular. Eso está bien, eso tiene que pasar. Ahora, el problema es que este pico tan alto, ¿tá? Lo que nos hace es generar hambre, es alterar lo que se llama nuestra conducta alimentaria. Y no precisamente hambre de me como, no sé, un pedazo de carne. ¿Tá? Nos va a dar un hambre, nos va a dar más ganas de carbohidratos, de azúcar, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? En este punto que está bajando la glicemia, voy a tener esa sensación de hambre, ¿y qué voy a hacer? Voy a comer, porque es muy difícil de aguantar, o sea, es una ansiedad, es algo fuerte, ¿tá? Voy a comer de vuelta, ¿qué? Otro carbohidrato, otro azúcar, y va a empezar el ciclo de vuelta, y al final nos vamos a pasar todo el día en estas subidas y bajadas de glicemia, ¿tá? Porque, como te dije, altera nuestra conducta alimentaria. ¿Cómo se solucionaría esto? Simplemente eligiendo productos que tengan bajo índice glucémico, o sea que demoren más tiempo en pasar desde nuestro sistema digestivo a la sangre. ¿Tá? ¿Qué productos son esos? En general, las frutas, las verduras, todos productos que tienen fibra, que son esos carbohidratos más complejos. Bueno, todo, mientras más alto en fibra sea, menor va a ser el índice glucémico. Entonces, tenemos, por ejemplo, un arroz blanco, que lo que pasó fue un proceso de industrialización, fue un proceso de procesado del alimento, donde se le quita la cáscara, se le quita lo que es el salvado, y se le quita el germen, que es donde están todos los micronutrientes, las vitaminas y los minerales, y simplemente se deja el almidón. ¿Sí? Eso que ves el arroz blanco no es el grano entero, eso que ves es el almidón del grano. Entonces, ¿qué pasa? Al quitarle todo esto que enlentecía la absorción, lo que pasa es que vamos a comer y va a pasar rápidamente al sistema, o sea, a la sangre, al organismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no tiene que hacer nada, ya el cuerpo lo va a tener muy simplificado el trabajo de absorción de ese carbohidrato, porque no tiene esa fibra que lo tapa y que le crea la necesidad de hacer procesos para absorberlo. ¿Me explico? Lo mismo con el pan blanco, lo mismo con bueno, el azúcar refinada. El azúcar normalmente, ¿dónde la encontramos en la naturaleza? Y dentro de la fruta. Y la fruta tiene fibra también. Y esta fibra va a hacer que pase más lento al organismo. Cuando nos hacemos un jugo de naranja, mismo la naranja es lo mismo. Lo que estamos haciendo es desechando la fibra y tomándonos el agua con el azúcar. ¿Que tiene vitaminas? Sí, tiene vitaminas y minerales, pero el impacto metabólico, en esto, en tu glicemia, que va a provocar esa cantidad de azúcar, va a ser el equivalente a tomarte una Coca-Cola. O sea, hay muy poca diferencia metabólicamente entre tomar un refresco con azúcar y tomar un jugo de naranja natural. ¿Por qué? Porque ya le sacamos la fibra, porque desechamos lo que nos va a enlentecer la absorción de estos carbohidratos. Se considera que un alimento tiene bajo índice glucémico cuando es por debajo de 55. ¿De 55 qué? Nada, de 55. Sabemos que el índice glucémico es un número del 1, del 0 al 100, siendo 0 los de más bajo y 100 los de más alto índice glucémico. Esto lo pueden buscar, ponen índice glucémico D y les sale todo en internet. Busquen, investiguen,
Yo les voy a pasar una lista de alimentos con su respectivo índice glucémico, pero no se queden solo con lo que yo les dé. O sea, siempre es bueno seguir investigando, profundizar, seguir aprendiendo, interesarse por estas cosas, porque al final del día son súper útiles, porque si yo sé cómo alimentarme, va a ser mucho más fácil tomar mejores decisiones, no quedarme con el dicen qué, el té de no sé qué. Vamos a lo claro, ¿por qué me están diciendo estas cosas? Esto es importante saberlo y es muy útil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir alimentos que tengan un índice glucémico más bajo, o sea, que aporten más fibra, como pueden ser cereales integrales. Si pensamos, al final, el trigo es un cereal, y los cereales no son malos. Lo que es malo es refinar esos cereales, sacarle la fibra y quedarme solo con el almidón, como en el caso de la harina blanca. Pero la harina integral es otra historia, porque justamente cuando algo es integral, estoy sentado arriba de una pelota, por eso me muevo, cuando algo es integral, lo que quiere decir que está el grano íntegro, o sea que tenemos el cereal, lo molemos y tenemos una harina que está formado por todo el cereal, tanto por el almidón, como por el germen, como por la cáscara, que viene a ser el salvado. ¿Sí? Entonces, pasando la página, les voy a contar un poquito lo que es la fibra, cuáles son los tipos de fibra y dónde la podemos encontrar. Dentro de la fibra tenemos dos grandes grupos, que es la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero ser muy visual en esto. ¿Alguna vez pusieron chía dentro de agua y lo dejaron hidratarse? ¿Ven que se forma como una baba, como un moco alrededor y queda la semilla dentro? Bueno, ese moco vendría a ser la fibra soluble. Ese moco no lo podemos digerir, por lo que vimos que son carbohidratos muy complejos, y lo que va a hacer es que se va a pegar en las paredes de los intestinos, se va a formar como una capa de esta fibra, de esta baba, que se llama fibra mucilagenosa, porque forma como esa baba, como ese chicle, y esto lo que va a hacer es mejorar el tránsito intestinal, va a lubricar, como quien dice, el intestino por dentro, para que tenga mucho mejor transporte lo que es la materia. Esa es la fibra soluble, la que forma como una baba. Ahora, la fibra insoluble, y quiero que pienses en el salvado de trigo, por ejemplo, o el salvado de avena, o las hojas mismo, viste que es como, justamente como una fibra, que es como si fuera áspero, bueno, eso el cuerpo no lo puede absorber. Lo vas a comer, pero el cuerpo no lo va a poder absorber porque no tiene la capacidad de digerir eso. Y eso lo que hace es aumentar el bolo fecal, o sea, vas a tener más materia y va a estar mejor lubricada, va a hacer que ese bolo sea como más esponjoso, que sea como más blando, le va a dar cuerpo y te va a ayudar muchísimo a lo que es el tránsito intestinal, porque la combinación de estas dos fibras justamente lo que hace es aumentar la cantidad y lubricar el paso para que el intestino funcione bien. Aparte de eso, va a servir como alimento a todo lo que es la microbiota intestinal y tiene un montón de beneficios. Pero, ¿dónde la encontramos? Como te dije, en la chía, en el lino, semillas. En caso de la insoluble, es la cáscara de las cosas. La fibra insoluble es, como te dije, la cáscara del arroz, la cáscara del trigo, la cáscara de la avena, todo eso que es como, ¿cómo te explico? Todo eso que es justamente fibroso, podemos ver la fibra, esa es la fibra insoluble. Ahora, la fibra soluble la vamos a encontrar, por ejemplo, también en alimentos como la banana, como la avena, como la palta, las legumbres son muy ricas en fibra, en dos tipos de fibra, pero sobre todo fibra soluble. Lentejas, arvejas, porotos, todo ese tipo de legumbres son ricas en los dos tipos de fibra y son muy aconsejables comerlos. Te dejo una lista, más o menos, para que tengas idea. Todo este material, acordate que yo te lo paso por el grupo y te queda el PDF también para que lo puedas revisar y que queda la grabación de este video que vas a tener acceso para verlo todas las veces que sea necesario. Ahora vamos a ver fuentes principales de carbohidratos y acá los organicé como de los mejores a los peores o a los menos aconsejables. Y acá vamos, por supuesto, que los carbohidratos, los mejores carbohidratos son de la fruta, son carbohidratos naturales que vienen acompañados por fibra, que vienen acompañados por vitaminas, minerales, porque no solamente estamos comiendo carbohidratos, sino que cuando comemos una fruta tenemos más nutrientes macro y micro que nos van a servir mucho para tener ese balance de nutrientes en el organismo. Como segundo grupo tenemos todo lo que son los tubérculos, las papas, zanahoria, remolacha, boniato. Todos estos tubérculos
tienen mucho almidón, tienen muchos carbohidratos también. Igualmente que la fruta, todos los carbohidratos en la naturaleza vienen acompañados de su correspondiente fibra. O sea, no es que sean malos los carbohidratos, simplemente son carbohidratos. Si es natural, van a venir completos, van a venir con todo su valor nutricional y va a venir con su correspondiente fibra, no pasa nada, porque vienen también acompañados de agua y eso hace un equilibrio dentro de la nutrición. Como tercer grupo tenemos todos los cereales. Y acá sí hay que diferenciar entre cereales integrales y cereales procesados. Un cereal procesado, como te expliqué, es un cereal que se desnaturalizó, o sea, que se le hizo un proceso donde se le sacó parte de lo que lo componía. En este caso, y siempre tienden a hacerlo, a quitarle la fibra y a quitarle el germen. ¿Por qué? Porque son menos atractivos cuando a la hora de comer. A ver, ¿qué es más atractivo? ¿Un pan blanco o un pan integral? Pero integral, porque el 80% del pan que vemos, que compramos como integral, no es integral. Un pan integral es un pan que es pesado, no es un pan liviano. Si compras un pan integral y es liviano, no es integral. Y hice pan unos cuantos años y sé que es muy difícil encontrar un pan integral. Yo suelo cocinarme yo mi pan y uso mitad trigo integral, 100% integral, y mitad avena, y me parece una buena combinación, queda rico. Claro que no queda como un pan blanco, no queda tan atractivo, tan palatable como un pan blanco, pero es una opción que es saludable, que me va a aportar fibra soluble y no soluble, es una opción que me va a aportar vitaminas, minerales, y que no voy a tender a pasarme. Porque pasa eso, cuando algo es muy rico, o que es muy palatable, decimos que nos causa ese placer al comerlo, tendemos a excedernos en las cantidades que consumimos e incluso, volviendo a la gráfica anterior, nos va a afectar la conducta alimentaria porque vamos a tener un pico de insulina, nos va a dar esa sensación de euforia que nos producen los carbohidratos, sobre todo este tercer grupo, que son los procesados, que son los carbohidratos que pasan rápidamente a la sangre, y nos va a llevar a comer más. Cuando tenemos algo que no es tan palatable, vamos a comer lo necesario. Además de que la fibra tiene un efecto saciante en el organismo, o sea, crea saciedad. ¿Por qué? Simplemente porque la vamos a comer y no se va a absorber, va a quedar ahí. Entonces eso nos causa ya una sensación de saciedad porque simplemente tenemos, como quien dice, la panza llena. Tenemos los carbohidratos ahí, se han absorbido. Entonces siempre optar por cereales integrales, siempre optar por fruta entera, siempre optar por desplazar este tipo de carbohidratos, lo que son procesados. Vos pensá que mientras más cerca de la naturaleza esté, y siempre digo lo mismo, mientras más cerca de la naturaleza esté un alimento, más aconsejable va a ser comerlo. Es lo que nuestro cuerpo está acostumbrado y que viene comiendo hace cientos de miles de años y hoy en día no tenemos un organismo diferente al que teníamos hace 3000 años, como expliqué en la clase 1. Sin embargo, fíjate qué diferencia que hay en el estilo de vida y justamente en las tendencias alimentarias que tenemos hoy comparado con lo que teníamos hace 2500 años, por ejemplo. Es brutal. Ahora, ¿cuántos carbohidratos necesitaríamos? Y eso va a depender de cuán activos somos en el día a día. Porque como hablamos al principio, los carbohidratos simplemente van a ser una fuente de energía. Si yo tengo un auto, y volvemos al mismo ejemplo, que me da 13 kilómetros por litro, 10 kilómetros por litro, vamos a ponerle para redondear, me da 10 kilómetros por litro y yo tengo que hacer 20 kilómetros, no es lo mismo que yo tengo que hacer 200 kilómetros. No voy a necesitar la misma cantidad de combustible. Y con los carbohidratos y el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Si yo soy una persona que paso todo el día sedentario, vaya que trabaje sentado o que no tenga gran nivel de actividad física o lo que fuera, no voy a necesitar una gran cantidad de carbohidratos simplemente para mantener mi organismo vivo. Con 2-3 gramos por día de carbohidratos es más que suficiente para todas las funciones vitales sin movernos. Ahora, si yo soy una persona que es relativamente activa en el día a día, vamos a poner que trabajo en la construcción o que tengo un trabajo que me demanda mucha actividad física, entonces sí voy a necesitar un aportecito extra de carbohidratos, que puede oscilar alrededor de los 5 gramos al día. Soy una persona que camina, que hace algún deporte, pero siempre que no tengas un objetivo, como por ejemplo la ganancia de masa muscular o que quieras tener o mejorar
tu desempeño en algún deporte, como puede ser algún deporte de carrera o algún deporte muy demandante físicamente, entonces voy a necesitar un poquito más, ¿tá? Alrededor de unos 7 gramos al día. Esto también, y no quiero acomplejarlo mucho, ¿tá? Pero, a ver, si es un día que no vamos a entrenar, si es un día que no tenemos demasiada actividad física, podemos ir regulando día a día la cantidad de carbohidratos que comemos. Sería como lo ideal, en un mundo perfecto. Un día que nos quedamos en casa, evitaríamos cierta cantidad de carbohidratos. Un día que necesite más potencia, porque necesito ir a entrenar, necesito rendir, no sé, me gustaría romper una marca personal, me gustaría, no sé, mejorar en algún desempeño, vamos a necesitar más energía, me doy esto se llama ciclado de carbohidratos, es cuando necesito más, como más, cuando necesito menos, como menos. No tiene por qué ser estrictamente así, ¿tá? Pero es un dato a tenerlo en cuenta, ¿tá? Entonces, si soy sedentario, con 3 gramos al día es más que suficiente. Esto se traduce así, 3 gramos al día por kilo de peso. Quiere decir que si yo soy una persona de 75 kilos, como soy yo, 7 por 3, 21 y 3 por 5, 15. Bueno, con 225, 250 gramos al día, si yo no hiciera deporte, estaría bien. Ahora, si yo practico algún deporte, entonces sería 5 gramos por kilo de peso por día. Entonces ya nos vamos a alrededor de unos, no sé, unos 350, 400 gramos incluso de carbohidratos al día, voy a estar pero súper bien, ¿tá? Si mi objetivo es mejorar mis desempeños físicos, si mi objetivo es aumentar mi masa muscular, aumentar mi fuerza, ¿tá? Si necesito, no sé, correr una maratón, o sea, estamos hablando de actividad física fuerte, intensa, bueno, entonces ahí voy a tener que ir un poquito más al límite superior y alrededor de hasta 500 gramos de carbohidratos al día sería algo coherente. Pero siempre hablando de querer superar nuestras posibilidades, o sea, siempre hablando de querer mejorar nuestro desempeño físico en cualquier área que sea, ¿tá? Sea fuerza, velocidad, resistencia, ¿tá? Estamos hablando de entrenamientos muy fuertes, ¿no? Pasando al siguiente grupo, ¿tá? Vamos con las proteínas. Sin duda, desde mi punto de vista, el macronutriente más importante y el que menos importancia le damos en general. A ver, la proteína es importantísima para el organismo. Ya, si llegaste hasta este punto del programa, ya sabés que hago mucho énfasis en eso. La proteína es importante, la proteína es fundamental, la proteína es la base de la nutrición, es lo más importante que tenemos que comer, que tenemos que cuidar, que no tenemos que quedarnos cortos, ¿tá? Tenemos que ponerle mucha atención a cuánta proteína estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque la proteína, al contrario de los carbohidratos, sí tiene una función estructural en el organismo. ¿Qué quiere decir una función estructural? Quiere decir que forma estructuras, que forma tejido, forma tejido muscular, forma tejido como la piel, forma todos los órganos. O sea, en el cuerpo lo que no es agua, hueso o grasa es proteína. Pensá en lo que quieras, las uñas, el pelo, no sé, como te dije, la piel, los músculos, son proteínas, el sistema inmunológico son proteínas, o sea, son proteínas, no es otra cosa, son proteínas, ¿tá? Proteínas agrupadas de cierta manera que cumplen cierta función, ¿tá? Pero básicamente estamos compuestos por proteínas, ¿tá? Todos nuestros tejidos están formados por proteínas, por aminoácidos, ¿tá? Que así como la glucosa era lo más chiquitito que tenía dentro de los carbohidratos, los aminoácidos es el ladrillo más chiquitito que tiene una proteína. ¿Tá? O sea, una proteína está formada por ciertos aminoácidos, ¿tá? Que se unen y forman una proteína. ¿Tá? Tiene que quedar claro eso que necesitamos. El cuerpo necesita proteína, ¿tá? Porque necesita repararse todo el tiempo. ¿Tá? No podemos tener un vehículo y, a ver, lo llevo al taller pero no le compro repuestos. No me lo van a poder arreglar. ¿Tá? No, o sea, si tengo un vehículo y se me rompe y traigo el mejor mecánico del mundo, ¿tá? Pero no le compro un repuesto, no lo va a poder arreglar. Y el cuerpo pasa lo mismo. Podemos darle el mejor entrenamiento del mundo, ¿tá? Podemos mejorar nuestro desempeño muchísimo, pero el cuerpo no va a tener la capacidad de recuperarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a deteriorarse, porque le estamos pidiendo mucho y le estamos dando muy poco en cuanto a estructura. O sea, me refiero a que le estamos dando, no le estamos dando las herramientas, no le estamos dando los ladrillos para que él se recupere y se reestructure. ¿Tá? ¿Cómo vamos a querer tener un cuerpo que se sienta más joven si
no tenemos material para crear células nuevas o para mejorar las células que ya tenemos. Imagínense una casa que la vamos a construir, bueno, la proteína en general vendrían a ser los ladrillos que lo unen. Y el colágeno, que es otra proteína, vendría a ser el hormigón, el Portland, que se pone entre ladrillo, en cemento. Y esto tiene que quedar claro. Nosotros vamos a comer, por ejemplo, huevos, que es una fuente de proteína, vamos a comer carne, que es de las mejores fuentes de proteína, vamos a tomar leche, que nos va a aportar proteína. Pasa lo mismo que con los carbohidratos. El cuerpo no va a tener la capacidad de absorber esa proteína tal cual la estamos comiendo y utilizarla, sino que la va a tener que romper, la va a tener que desarmar en partes chiquititas para que pase esa barrera intestinal, la va a tener que dividir en específicamente aminoácidos, como podemos ver acá. Se sintetiza en aminoácidos. O sea, el cuerpo agarra una proteína que es larga, que es compleja, la corta chiquitita, y ahí recién la va a poder absorber en forma de aminoácidos. Los aminoácidos quedan en la sangre y van a ir, como quien dice, recorriendo todo el organismo, y en cada parte que tenga el cuerpo que reparar, van a dejar la cantidad que se necesite, y con estos aminoácidos van a formar una proteína específica, sea muscular, sea de la piel, sea del pelo, sea del sistema inmunológico, la que necesite. Simplemente comemos proteína y el cuerpo a partir de esas proteínas las rompe y arma las que necesita para reconstruirse. Así es como funciona prácticamente. Quiero ser lo más gráfico, lo más visual posible, y quiero que quede claro que es importante que controles la cantidad de proteína todos los días. Si lo que querés es alimentarte bien, vas a tener que tener un control de cuánta proteína estás comiendo, al menos una idea de cuánta proteína estás comiendo. Yo lo que les recomiendo siempre es que cuenten calorías, al menos un tiempo. Si lo que querés es entender cómo funciona el cuerpo y de qué manera podés intervenir en esas funciones para mejorarla, lo primero que vas a tener que hacer es medir cuánta proteína estás comiendo, o sea, cuántos carbohidratos estás comiendo, cuántas grasas estás comiendo. Lo primero es tener como noción, como una visión de cómo está la cosa, una visión de cuáles son mis necesidades, dependiendo justamente de lo que es mi punto de partida y de lo que es mi objetivo. Tengo que saber cuáles son mis necesidades y en función de esas necesidades voy adaptando lo que es mi alimentación y no tiene más misterio. O sea, yo sé que capaz que es un poco aburrido el tema de contar macros, de ingresar en una aplicación, de muchas veces pesar lo que vamos a comer. Pero a ver, es una vez en la vida. Si no hubieras ido a la escuela, no hubieras aprendido a leer. Y capaz que rompe, sí. O sea, es pesado aprender a leer porque tengo que ponerme incómodo, tengo que hacer algo que no sé hacer, tengo que aprender. Y esto es lo mismo, vas a tener que hacerlo una vez en la vida. Después va a ser más fácil. Como ahora podés agarrar un libro y leerlo, como podés leer esta presentación, en un escenario ideal vas a poder leer un plato, vas a poder ver qué es, vas a tener una visión de lo que estás comiendo y vas a saber cómo ese plato va a impactar en tu organismo y de qué manera podés optimizarlo para que sea una alimentación más eficiente, una alimentación que te lleve al objetivo. Porque más aburrido es entrenar, más aburrido es poner el empeño, poner la motivación, poner la energía y no ver resultados. Eso sí es aburrido. Lindo es ver que progresás, es ver los cambios. Y bueno, y si para ver los cambios tenemos que aprender cosas nuevas, para eso estamos. Y otra vez te felicito por estar acá, porque eso quiere decir que lo que querés es hacer un cambio, pero no va a haber cambio sin acción. Acá tenemos que accionar. Accionar significa hacer cosas que no hemos hecho para tener resultados que no hemos tenido. ¿Sí? Y un poquito la charla motivacional entre medio para bajar el estrés. Bueno, las proteínas se clasifican, se almacenan también, como los carbohidratos, en los músculos, pero la proteína se almacena en el tejido muscular. Los músculos, imagínate que es como un almacén de proteínas que el cuerpo no solo va a utilizar como medio motor para moverse, sino que también cuando tenga necesidad de más proteínas, por ejemplo, para reforzar el sistema inmunológico ante alguna amenaza, lo que va a hacer es recurrir a esa proteína que tienen los músculos y las va a utilizar para las funciones que necesita. Por eso, si lo que queremos es mejorar nuestra composición corporal, si lo que queremos es ganar algo de músculo o tonificar, como se suele decir, es importante, y repito, llegar a la cantidad de proteínas necesarias, porque si el cuerpo está necesitando proteínas para otro sistema, lo va a sacar de los músculos. Incluso cuando tenemos un daño muscular, y el cuerpo no tiene en sangre la cantidad de proteína necesaria, lo que va a hacer es degradar músculo para reparar los músculos dañados. Y es como contraproducente, porque es como Penélope, que
tejía de día y destejía de noche, bueno, va a ser básicamente así. Entonces, si lo que queremos es mejorar la composición corporal, siempre vamos a tener que poner el foco en la proteína. ¿tá? Y se almacena, se clasifica dependiendo su valor biológico. ¿Qué es esto del valor biológico? Como vimos, ¿tá? Una proteína es una unión de muchos aminoácidos. ¿tá? Esos aminoácidos, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo. 100 aminoácidos forman una proteína. Es un ejemplo muy aleatorio. ¿tá? Si en vez de 100 fueran 10, tenemos una proteína chiquitita. Que esa proteína chiquitita está formada por poquitos aminoácidos y eso le llamamos un péptido. ¿tá? Un péptido es como el paso intermedio entre un aminoácido, que es una molécula solita, y una proteína, que es una molécula compleja hecha de muchos aminoácidos. ¿tá? Un péptido es un pedacito. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos creatina, ¿tá? La creatina es un péptido. ¿Qué quiere decir un péptido? Que está formado por 3 aminoácidos